¿Qué onda, mucha? Sean bienvenidos a la parte 2 del episodio número 43 de Guatefornication, el podcast, un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Uni Pérez. Y yo soy Kepma. Estamos listos para continuar con el episodio 43, con esta segunda parte que trata de un caso muy parecido al de Rosa Elena Ordóñez Toti, del que hablamos en la parte 1. Que creo que por la similitud del caso del que hablaremos a continuación con el ocurrido 23 años antes, pues muchos medios que ahora recuerdan esta noticia y la comparten en sus páginas o en grupos del recuerdo de Guatemala han confundido a Rosa con Sonia, pero hay que aclarar que la Toti original y la única realmente es Rosa, del crimen de 1970. No te entendí eso. Entonces, ¿quién es esta segunda Toti? Bueno, pues esta segunda Toti simplemente muchos la confunden porque ya vas a ver que las historias son muy parecidas. Son ciertos detalles que hace que cambie. Por eso es de que vamos a mantener el título, pero esto perfectamente se pudo llamar episodio 44, los últimos fusilamientos en Guatemala, porque nos va a llevar a eso. Entonces, aquí es donde se conecta el episodio número 14. Sí, aquí es donde se va a conectar al episodio número 14. Más que todo es por eso que vamos a mantener el título y porque hasta hace unos días yo pensé que esta era la única Toti, pero mientras se hacía la respectiva investigación me di cuenta que ni siquiera es la verdadera Toti. La Toti original es la del caso 1, pero este crimen por sí solo es horrible también e incluso hay muchos detalles que van a ser perturbadores para algunos. No me quiero de verdad imaginar si con el 1 quedé mal ahora con este, no sé, pero ¿qué te parece si nos vamos al tema de una? Claro, vamos. En la parte 1 conocimos el caso de Rosa Elena Ordóñez Juárez, alias Toti, de 5 años, y cómo fue abusada física y sexualmente para luego ser asesinada. No podemos entender cómo la maldad de las personas puede llegar a este punto y creemos que un caso así no se puede repetir. Pero en Guatemala la violencia se ha vuelto parte de nuestro día a día y en el año 1993 la historia se volvió a repetir. Después de 23 años, vuelve a pasar algo parecido al anterior. Esto sucede a diario aquí en Guatemala. Lamentablemente, casos así escuchamos siempre en las noticias. La verdad, el primero sí me causó esa angustia de tipo enojo. No me imagino este. El primero es impactante. Y aquí te va el segundo. Bueno, me voy a preparar psicológicamente para lo que voy a escuchar. Porque ya sabes que estos temas a mí me ponen bien delicado, pero a ver, contame. O contanos más. No creo que estés preparado, pero bueno, inténtalo. Sonia Marisol Álvarez García, una niña que en ese entonces tenía solo 4 años. Vivía con su familia en el departamento de Escuintla, Guatemala. Una familia humilde, una familia de pueblo. No tenían lujos, pero trataban de que no faltara nada. La típica familia guatemalteca, trabajadora, ahí no hay mayor contexto, y al igual que el caso anterior, vamos a pasar directamente a los hechos. Tengo miedo ahorita con los hechos, de verdad tengo miedo, pero ¿cuáles son los hechos? Era un 18 de abril del año 1993, a eso de las 5 de la tarde con 15 minutos en la finca Atiú, ubicada en el municipio de Guanagasapa, en el departamento de Escuintla, cuando Sonia Marisol Álvarez García, a quien me voy a referir como Toti de ahora en adelante para hacerlo más fácil, pero ya sabemos que la Toti original es la de la parte 1 y que esto es más bien como una confusión de algunos medios, pero nos vamos a referir a ella como Toti para hacer más fácil la historia. Entonces, Toti original sería de la parte 1, de lo que ya hablamos. Así es. Y Toti 2, pongámosle así, Toti 2 sería como que otro caso muy parecido que se confunde con el primero. Correcto.
Más que todo, por eso vamos a mantener el título, pero la verdad, no sé cómo le decían a ella realmente, pero hasta hace unos días yo pensaba que esta era la única Toti, el único caso que yo conocía, hasta que estaba haciendo la investigación y me enteré de la verdad que era de otro caso, que sí es más conocido, pero que curiosamente yo no lo conocía. A veces hay casos escondidos, pero todavía me quedo como... Todavía tengo esa espinita del primer caso. Ahorita vamos a hablar del segundo. Siento que vas a terminar de... No sé, voy a explotar algo con un tipo de cólera por acá. Aguas, rompes tu monitor. Vamos a los hechos. Pues ella se encontraba jugando en el patio de su casa cuando le dieron ganas de ir al baño. Para ella era algo común hacerlo entre el monte, atrás de un árbol. Es la vida de una finca, creo que esto es normal para ellos. Sí, me imagino eso ahí normal que ellos vayan al baño donde miren un poquito de monte y a regar la planta. De aquí no van a estar perdiendo el tiempo yendo al baño de su casa. Sí, y eso fue lo que hizo, solo le avisó a la mamá, tengo ganas de ir al baño, y Alejandra García, la mamá, no vio ningún problema y lo vio como algo de rutina, no le importó que lo hiciera de esta forma porque para ellos esto era normal. Fue mientras hacía sus necesidades fisiológicas cuando Roberto Girón, de 46 años, y Pedro Castillo Mendoza, de 36, dos campesinos de la comunidad que estaban trabajando en cercanías a la finca donde vivía la familia de Toti, la vieron que estaba haciendo sus necesidades, la vieron sola, la vieron como una víctima fácil, así que la agarraron de la mano y se la llevaron a la fuerza. Remarco nuevamente, tenía 4 años, no tenía la fuerza para protegerse y seguramente por su inocencia ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. No sabía por qué esos dos hombres de 46 y 36 años se la estaban llevando. Ya me imaginé más o menos que sigue después. No sé si lo quiera escuchar. Para serte sincero, pero qué desgraciado. Vuelvo a decir la palabra, qué desgraciado estos majes, pero seguí la historia. Pues estos desgraciados se llevaron a Toti a un tipo potrero y entre lo que la tuvieron secuestrada, además de tenerla amarrada para que no se pudiera defender o que no pudiera escapar, bueno, más que todo era por eso, porque no pudiera escapar, porque tenía solo 4 años que iba a defenderse de lo que le querían hacer, empezaron a torturarla y a abusar de ella sexualmente. Pobre niña, pobre niña. Y lo que estoy a punto de decir, pensé mucho si incluirlo o no, por lo despiadado que es, pero no quiero que cuando lleguemos a las condenas no tengan ni la mínima compasión. Además que los detalles de la tortura van a ser mencionados por el propio presidente para dictaminar la sentencia. Por eso te decía, lamentablemente, los detalles son necesarios para comprender eso que viene más adelante. Si los dijo el propio presidente, es porque le hicieron algo muy, muy, muy descabellado. Entre confesiones e investigaciones forenses, se determinó que mientras uno de ellos le separaba las piernas, el otro le abría la parte íntima con un machete para tener una penetración más rápida y fácil. La verga, hermano, no jodas. Y esto lo serio? confesarían más adelante, además de que se hicieron las investigaciones para que todo coincidiera, y si estos detallaron todo, lo confesaron tal y como fue, sin ningún remordimiento. No, con un machete. Pobre niña. De verdad que tienen estos en la cabeza para llegar hasta este punto. Y se pone peor todavía. Eso es una parte de la tortura. Ay, de verdad es que no quisiera decirlo. Para asegurarse el máximo placer, le introdujeron la cabeza en un hormiguero para que se moviera por el dolor causado por las picaduras de las hormigas, esto mientras seguían abusando de ella. Al estar satisfechos sexualmente, con el mismo machete, la degollaron y así acabaron con la vida de la pequeña Toti. Pero esto sí llega a otro nivel. Estos sí Para estaban meterla. enfermos, pero de verdad
No, es que no hay palabras para describir lo que eran estos dos. Ya yo quiero reaccionar y decirte algo así pelado y fuerte, pero no se me viene nada a la mente. Solo poner la mano en un hormiguero, a veces accidentalmente, eso es uno pone Una la mano hormiga en un que te hormiguero pique duele. y duele bastante. Y la cabeza de la pobre Sonia en un hormiguero para que se moviera. No, estos máquinas no merecen ni fusilamiento, esos merecen la peor tortura que pueda existir. Estoy de acuerdo. Después de degollarla, decidieron que tenían que deshacerse del cuerpo, así que la llevaron a orillas de un río que pasaba dentro de esa misma finca, Atiu, que es donde vivía la familia, y medio la enterraron, ni siquiera pudieron enterrarla bien, solo le echaron un poco de tierra y se fueron, la dejaron ahí tirada, y fue como más adelante la encontraron. Ni para eso, o sea, la trataron como objeto, como si fuera basura. Algo que se podía utilizar y tirar y ahí que quede. La gran- No merecen perdón de nada. No. Tras una rápida investigación, se dio con los responsables. No fue un gran trabajo, porque estos majes, al igual que José María Mikuláš y su primo Mariano, actuaron por impulso y no tenían remordimiento. Andaban por la calle de lo más tranquilos y fue así como los capturaron. No sé, la verdad, qué pruebas reunieron para saber que eran ellos, pero fue rápida la captura y se los llevaron ante un juez para que declararan. O sea, que ellos así andaban ahí tranquilos, ahí valieron madre todo lo que hicieron, lo perturbador que lograron hacer. Y andaban ahí tranquilos, ahí platicando de la vida, ahí normal, como los mejores compas. Sí, imagino que alguien los ha de haber visto que no pertenecían a esa área de trabajo y salieron de ahí. Eran los principales sospechosos, es lo que imagino. Y los capturaron y se los llevaron para que declararan. Durante las audiencias que se realizaron, dieron las siguientes declaraciones. Y aquí te vas a dar cuenta que no tenían remordimiento de lo que hicieron. El juez le preguntó a uno de ellos: ¿es cierto que al momento del hecho, cuando usted violó a la niña Sonia Marisol Álvarez García, se encontraba bajo efectos de licor, drogas, fármacos o estupefacientes? Y Pedro Castillo Mendoza, el que estaba declarando, respondió: no, me encontraba en mi sano juicio, y asimismo Roberto Girón, que se encontraba en su estado normal. Hijos de puta, en serio, qué hijos de puta para declarar así, pelado, como si hubieran matado una vaca, así, pelado. El juez hizo otra pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted violó y causó la muerte de la menor referida? Pedro Castillo Mendoza responde: no sé qué nos pasó, saber qué estábamos pensando. Yo nunca había cometido ningún delito, y es la primera vez que lo hice, pero no sé qué nos sucedió con mi compañero de trabajo, Roberto Girón, y no me recuerdo de quién de los dos fue la idea de actuar de esa manera. Todavía dice eso ese imagen, mano, no, para hacer eso no, ni en tu sano juicio uno quiere hacer eso, no, al menos que estés bien tocado de la cabeza para llegar a ese punto. No, aquí el juez en este punto se dio cuenta que estos eran dos locos que estaban enfermos, que merecían lo peor. Pero esta confesión se dice que Pedro la hizo sin abogados defensores, y esto traería problemas legales internacionales a Guatemala, que iban a durar por años hasta que se llegó a una resolución, y vamos a conocer de qué se trata, pero eso más adelante. ¿Cómo que problemas internacionales? ¿Qué tanto? Solo porque no tuvo un abogado ahí para defenderlo. Exactamente, por eso mismo, ya vas a ver por qué. El caso siguió su curso. Permanecieron encarcelados y habían audiencias seguido para algún día llegar a una sentencia. Ya sabemos cómo son los casos en Guatemala, que tardan un montón. Y este caso tardó casi 3 años, pero estaban ahí tratando de hacer justicia. 3 años para llegar a un acuerdo final. ¿Qué iban a hacer con esos dos? Aunque tuvieran las declaraciones, pero tenían que seguir. Guatemala. Típico. Después de esos 3 años que te comentaba,
finalmente llegó una sentencia definitiva, la cual sería la pena de muerte por fusilamiento, el método clásico que existía aquí en Guatemala. Es que llega un momento donde deseas lo peor para lo peor. Ya sé que muchos dirán ahí, no, eso no se hace, tanta cosa, pero que te cuenten todo lo que hizo, ahí sí, traemos a Tata Dios de otra vida y que los torture ahí por 5 días y que Tata Dios les haga lo que él quiera, o que los manden a una tortura fuerte, ahí sí, para que se arrepientan. A ver qué tal les iba así. Pues la sentencia fue fijada para un 13 de septiembre del año 1996. Pudo llegar antes, pero se dice que los meses previos a esta ejecución, organizaciones sociales presentaron varios recursos legales que atrasaron este fusilamiento, incluida una apelación del Papa Juan Pablo II, que recomendó no llevarlas a cabo, y sumado a una gran cantidad de progresistas de la época. Todavía se opone. Lo que pasa es que esos no sabían nada de historia. Imagínate que le hubieran contado al Papa lo que hicieron, así con ese descaro. Te apuesto que él le hubiera dicho, bueno, ¿saben qué? A la chingada eso, llévenselo al Paderón. O que yo creo que hasta el Papa hubiera estado de acuerdo. Esta vez era mentira dar un par de vergazos ahí, pero es que si da cólera, o sea, para no darles este fin a estos dos enfermos, porque no había de otra, darle fin a esos enfermos. Es capaz de decir estos con pagar fianza y salen. Y no tanto así, la sentencia ya estaba, lo que querían es que a lo mejor les dieran una cadena perpetua, pero estaban en contra de que los fusilaran. Bueno, ya estamos en 1996, ya era otra mentalidad, ya no era un espectáculo como hace unos años que hasta celebraba la gente, se reunía en la plaza para ir a ver eso como si fuera un partido, ya lo hemos mencionado, ya era otra mentalidad, pero igual la gente quiere justicia. Es que eso es lo que voy, vos querés justicia, no importa cómo, pero sí o sí, justicia. Sí, yo creo que sí. Pues el último recurso era el indulto presidencial del entonces mandatario Álvaro Arzú. Sería él quien tuviera la última palabra. Álvaro Arzú debía decidir si cambiar la sentencia a cárcel o continuar con el fusilamiento ante todos los recursos legales y recomendaciones que hacía, el Papa, otras entidades y progresistas. Era el presidente quien tenía la última palabra. ¿Qué hubieras hecho vos si fueras Álvaro Arzú? Conociendo la historia así pelada como me la has contado, chínquense perdón a las religiones, pero que se los lleven al Paderón. Yo hubiera hecho eso. Pues Álvaro Arzú no es de mi agrado y seguramente muchos no, pero creo que aquí sí tomó la decisión correcta, porque más adelante en sus memorias diría lo siguiente: no leí todo el proceso, pero sí parte de la declaración de ellos mismos, y hubo párrafos tales que yo dije, fusílenlos, como cuando a la niñita le meten la cabeza en un hormiguero para que se moviera mientras la estaban violando. Cuando Álvaro Arzú leyó eso, tomó la decisión de que los fusilen. De villano a héroe. Sí, yo creo que en ese momento pensó como un ciudadano más, no estaba viendo los recursos legales, simplemente hizo lo que estaba pidiendo la mayoría, y era seguir adelante con la sentencia sin importar las consecuencias. Y vaya que habrían consecuencias. ¿Por qué harían consecuencias de eso? Por lo mismo que te mencioné de que no habían abogados al momento de esas declaraciones, pero ellos lo confesaron, eso sí seguro, y eran ellos los responsables. De ahí no hay escapatoria. Pues llegó el día, el 13 de septiembre de 1996, y la descripción del fusilamiento la obtuve de una nota de Fernando Berkel para la Gaceta GT. Me pareció excelente, que fueron pocas las modificaciones que hice a fin de que se entienda mejor el relato, y si te parece, te voy a decir lo que contiene esa nota de cómo fue ese día del fusilamiento. Excelente, necesito saber lo que dice esa nota, quiero saber en qué termina o qué le da fin a esos dos. Aquí te va. Alrededor de las 5:45 am,
se observa un camión blindado que entra en la granja penal. Poco a poco, los medios se ubican en los lugares asignados, con un espacio privilegiado para la televisión nacional, que, olvidé mencionarlo, esto iba a ser transmitido en televisión nacional. Cualquiera que quisiera encender su televisor a esa hora y poner, yo qué sé, seguramente algún canal nacional, canal 3, 7, 11, 13, iban a estar pasando ese fusilamiento. Y siempre hago la comparación como si fuera un partido, como si fuera un evento deportivo. Era la sensación en ese momento, la transmisión en vivo de ese fusilamiento, o esos fusilamientos más bien. Me hubiese gustado en este momento estar ahí para ver eso. En serio, está mal, pero sí me hubiese gustado. Estar Me viendo voy a en ese adelantar un momento. poco, ¿sabes qué? Si lo quieres ver, ¿Qué? está en YouTube. No sé cómo, porque es explícito, se ve el momento exacto en que los ejecutan, así que no sé cómo eso está en YouTube, pero aprovechen si quieren ver, antes de que algún día lo borren, ahí lo pueden buscar. Es más, vamos a dejar el enlace en la descripción para que vayan directo a ese video de la ejecución. Es más como un documental de investigación, creo que es por eso que aún lo permite la plataforma. Pero si lo subimos nosotros seguramente nos borran el video. Eso sí, rápido YouTube baja. Pero bueno, si queda el enlace ahí, ya saben, vayan a verlo mientras dure, porque no sabemos en qué momento se puede Pero desaparecer. antes terminen de escuchar el episodio. Se puede ver el sitio. Unos cuantos palos mal atados y sembrados que servían para hacer de choza, cubierta por unos nylons negros. Aquella madrugada de septiembre, Pedro Castillo Mendoza es el primero que desciende del camión blindado. Viste pantalones de lona, camisa azul y suéter rojo con gris. Parece desahuciado y vencido. No se ha molestado en peinarse ni se ha afeitado. Es un hombre muerto ya. Como que en ese momento sintió que su momento había llegado, que el fin estaba cerca. Sabía que ya no ¿Ves? había nada más después de ese día. Ya saben que va a ser su último día, la última vez que van a ver la luz del sol. Sí, interesante verlo desde esta perspectiva, que a vos te dijeran, mira, mañana te vamos a matar. A mí se me quitarían las ganas también de todo. Por esto la apariencia de ese sujeto. Ni se peinó, ni se rasuró, nada. ¿Para qué? Ya sabe a lo que va. Yo sí no siento compasión. Ahorita sí perdí eso. No hay que sentirles compasión después de saber El- lo que hicieron. Si lo vemos solo Sí. así, sin saber el contexto, sí te dejan que pensar. Pero sabiendo lo que hicieron, se lo ganaron. Se lo merecen. Tras él desciende Roberto Girón, como si quisiera hacer una última declaración. Viste todo de blanco, gorra incluida, y va bien afeitado, con un bigote que apenas se puede ver, porque rápidamente, después de atarlos a los postes, los guardias blindan con pañuelos verdes a Pedro, que está a la izquierda, y Roberto a la derecha. Los 20 guardias que corren con la mala suerte de ser parte del pelotón se alinean. Solamente 2 rifles están cargados con municiones y el resto dispara balas de salva. Esto para que las personas desconozcan quién les dio el tiro de muerte a los condenados. Esta es una duda que yo siempre había tenido, cómo es de que solo les daban 2 tiros y estaba todo el pelotón. Yo pensaba que los que dispararon las balas que los mataron sí sabían que eran ellos, pero investigando esto me di cuenta de que de los 20 o el número del que esté conformado el pelotón, al final nadie tiene idea de quién fue el que disparó. Pudo ser cualquiera de ellos y no están enterados. La verdad nunca le había puesto atención a eso. Yo tampoco, Hasta ahorita pero que- me parece hasta ahorita muy que interesante. Al final todas van a disparar, pero hay 18 balas de salva y solo 2 balas reales. ¿Quién los mató? Creo que por el bien A de ver. todos es mejor que no lo sepan, porque tendría que cargar con esa culpa. Sí, pero ¿por qué culpa? Creo que en ese momento se me habían puesto a mí Con satisfacción. gusto. hubiera sentido. Bueno, esa es otra forma de verlo, pero bueno, para muchos puede ser traumante saber que mataron a alguien. A eso voy. Bueno, también, pero ¿y qué siguió a continuación o qué pasó después?
A continuación, se hace un silencio total. Una voz ordena: ¡preparen! Y se oyen los clics de los rifles. ¡Apunten! Los guardias contienen la respiración. Luego se escuchan los flashes de las cámaras. Y es entonces cuando se escucha ¡fuego! Y salen los disparos. Fin de todo, ¿o no? Así es como se realiza un fusilamiento. Pero esto no termina aquí. Pedro se mantiene erguido. Es evidente su dolor. Pero Roberto ha caído de frente, apenas detenido por los lazos. O sea que Pedro seguía con vida después del disparo. Oh, perro, ¿no se murió? Se negaba a morir. Era el mismísimo diablo que no moría. Oh, el que disparó no le atinó bien. Puede Más haber de bien, dos. más bien, o si era bien macizo el tipo. Un médico sube e inspecciona a los hombres. Pedro aún respira con dificultad y balbucea. Roberto no se mueve. En plena televisión nacional, como si fuese un espectáculo o una advertencia, el comandante del pelotón sube y dispara 2 tiros de gracia. Primero a Pedro, después a Roberto. Ahora sí, ambos dejan de moverse. Han fallecido. Oh, logró. Ese sí iba con Ese sí todo iba personal. directo. Sí, no andaba con culpas. Llegó a darles el No. tiro de gracia, que creo que siempre lo hacen así. Después del fusilamiento tienen que darles el tiro de gracia. Creo que esto lo llevaba a pecho, lo personal. La forma Creo que que llegó sí. y pa, que lo Ahí hizo. está el video, sí. si quieren saber cómo fue y ya quieren verlo gráficamente, ahí está el video. Lo único que tienen que hacer es iniciar sesión, porque eso sí les va a pedir confirmar que son mayores de edad y pueden ver cómo fue ese fusilamiento. Y bueno, aquí hago la misma pregunta de siempre. ¿Fue esto justicia? ¿Fue suficiente para el crimen que cometieron? Siempre queda el criterio de cada quien. Yo prefiero guardar mi opinión. Ahorita sí, me aguardo todo eso también. Sí. Estoy todavía procesando la situación de la pobre niña, lo que pasó, lo que sufrió. Pero al final los agarraron, les dieron fin, no les dieron más oportunidades de seguir vivos por ahí, tranquilos, sueltos en la calle. Imagínate si hubieran seguido así, hubieran abusado más de niños, sería peor todavía. Como Pero Mikuláš y Mariano, que sí, no se dieron cuenta en su momento y les permitieron seguir actuando. A esto los detuvieron a tiempo, a lo mejor pudo convertirse en un caso similar como el de Mikuláš, pero los capturaron antes de que siguieran haciendo estos crímenes. Esperemos que de verdad no hayan hecho más. Ellos aseguran que fue la primera vez que actuaron, pero ojalá no hayan matado a más niños de esa manera. esperemos que no. A ver, hay algo curioso que mencionaste, y es que el mismo Papa fue el que dijo que no, ya no siguieran con la pena de muerte. No solo en este caso, porque recordemos que en el episodio de Manuel Martínez Coronado comentamos cómo el Papa intervino en su visita a Guatemala para eliminar la pena de muerte aquí en Guatemala. Tiene mucho que ver que el Papa Juan Pablo II haya venido para eliminar la pena de muerte, que en ese entonces ya era por inyección letal. Es hasta cierto punto normal, pienso yo, que se involucre, que por las ideologías de la Iglesia esté en contra. Así que seguramente en otros casos también recomendó no hacerlo. Es lo que hacía la Iglesia, recomendar no hacerlo. No es de que su palabra fuera ley y que porque dijeran que no se iba a realizar. La mayoría de veces ni siquiera le ponían coco. Es algo común que estén en contra. Pero yo siempre digo, es que ellos no saben el contexto, ¿no? Tal vez les cuentan solo una parte de la historia y la parte censurada, no la extendida, sin censura, que creo que cualquiera hubiera deseado lo mismo si hubiera sido un familiar, que ya estando en los zapatos de un familiar y que mires a tu hijo, hija, sobrino, primo, deseas lo peor de lo peor que les pase a esas personas. Bueno, al final de todo era la opinión de la Iglesia. Lo que importó fueron unos problemas que le llegó al Estado de Guatemala, ya que este caso fue llevado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por sus siglas CIDH, por varias organizaciones desde
días antes de que se realizara la ejecución, por lo que logró entrar todavía a proceso legal, y este análisis duró varios años, nunca se llegaba a una conclusión. Fue hasta el 2017 que esta CIDH, que como te mencionaba es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, trasladó este caso ya a una corte internacional también de los derechos humanos, ya que se habían detectado muchas irregularidades. Entre esas irregularidades están estas audiencias que ya mencionamos, que se realizaron sin abogados defensores. Una de ellas el 19 de abril de 1993, que es esta donde se confesó el crimen, donde el juez entrevista a Pedro y él confiesa todo. Solo porque faltó un abogado. Imagínate, gran Solo por problema un que se abogado. armó por eso. Entonces, solo por un abogado que no estuvo, tantos problemas para eso. Sí, problemas legales para el estado de Guatemala. Y fue hasta el año 2019, hace poquito, hace nada. Este episodio está saliendo en el 2023, o sea, hace 4 años más o menos, que la Corte determinó que el Estado de Guatemala violó los derechos a la vida, integridad personal y las garantías judiciales de Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón, y ordenó que se le pague a las familias de los ejecutados $10,000, que son aproximadamente entre 77,000 a 80,000 quetzales por cada uno, además de $1,271, que son cerca de 10,000 quetzales extras por todos los gastos efectuados durante ese proceso. Entonces, a las familias, en teoría, se les dio o se les debe dar a cada una casi 100,000 quetzales. Yo lo veo hasta que es como un premio todavía a las familias por esto. Eso te iba a mencionar. Es como si el Estado les estuviera dando, hicieron algo muy bueno, les vamos a pagar a sus familiares, a su descendencia por la atrocidad que hicieron. Entonces, ¿sabes qué es peor? ¿Querés enojarte aún más? No, ya no. Pero, ¿qué? Mira, yo desconozco si el gobierno ya pagó esto, pero ¿de dónde saca el gobierno dinero? Ah, verga, no, nosotros pagamos eso. De haber cancelado ya eso, o que lo van a cancelar, quiere decir que entre 160,000 a 200,000 quetzales van a ir a las familias de los que asesinaron a Sonia Marisol Álvarez García y van a ser pagados, o fueron pagados, con nuestros impuestos, para que vean que en Guatemala se protege más a los delincuentes. Guatemala siendo Guatemala. No, de verdad qué decepción. Ahora siento que mi impuesto pago anualmente o en cada cosita que compro se fue ahí. Muy probable. Bueno, además de todo lo que se roban, pero si quieren indignarse más todavía, aparte de que nos roban, todavía le dan dinero a las familias de los asesinos. ¿Qué te parece? Qué lamentable. Ahora, mira, esto es muy impactante por lo de la pequeña Sonia, por esto es lo que todavía les tienen que dar dinero por disculpa de haberlos mandado al padrón. No tiene ni sentido, pero bueno. Bueno, y como último dato, no sé si ya lo dedujiste, pero estas 2 ejecuciones fueron las últimas por fusilamiento en Guatemala. Después de estos 2 fusilamientos, se dio paso a una nueva modalidad que fue la pena de muerte por inyección letal, siendo Manuel Martínez Coronado el primer sentenciado en el año 1998 por la masacre de una familia, y de la cual ya tenemos un episodio hablando de eso, que es el número 14. Aquí es donde se conectan lo que te mencionaba hace rato, de que todo iba a concluir con que se conectaba al episodio número 14. Ahora entiendo. Ellos 2 fueron los últimos fusilados y empieza ahí cabal que el episodio 14 con el primero de inyección letal. Pues vaya forma de conectar episodios sin querer, porque de verdad que fue sin querer. Mientras se hacía la investigación de los casos Toti, casualmente nos llevó a estas 2 ejecuciones y concluyó con que fue el fin de esta modalidad que daba inicio a la de la inyección letal, de la cual ya habíamos hablado. Sí, ahí si la quieren escuchar, pues vean ahí en todos los episodios del canal de YouTube
otra plataforma donde estén escuchando el podcast y cabal, episodio 14. Pueden empezar a escuchar ese episodio después de estos dos. Si es que todavía quieren saber más de esto, no, vayan a escuchar algún episodio suavecito, el de Vanushka, el Chocomil, no sé, algo ligero, porque si no van a terminar traumados. Traumados de Guatemala y... es que sí, está fuerte, ¿eh? Episodio 43, de 2 partes, sí, está fuerte. Y creí que en unos episodios pasados que nos has comentado, lo sentí algo fuerte, cosas muy serias, pero no a este punto de acá. Por el momento sí, este episodio ha sido el que más me ha impactado. Bueno, tal vez el de Mikulash también. Más que de Mikulash ya lo sabíamos, es que lo estamos descubriendo. Para mí es casi nuevo esto, no sabía mucho al respecto. Es que ahí vamos, el Mikulash lo estuvieron pidiendo casi del principio, pero a este punto de llegar aquí y que no es tan lejos, miremos los años y todavía sigue pasando, sí da un poquito de cosa de pensar a dónde vamos a parar si seguimos así. De pensar que nada ha cambiado, desde aquel caso Toti de 1970, pasando por el caso Toti de 1993, hasta la actualidad, 30 años después, año 2023, nada ha cambiado en Guatemala. Se siguen dando estos casos lamentablemente. Y bueno, ahí tuvieron los 2 casos Toti. Lamentablemente, Johnny, son solo 2 casos de los miles que hay en Guatemala. Que pareciera que la violencia cada vez es más en vez de disminuir. Así que solo podemos decir, cuiden a los niños. No podemos darnos el lujo en Guatemala de que anden solos por ahí. Hay gente mala que no podemos ni imaginar de lo que son capaces. Tienes razón que con los niños aquí en Guatemala es cosa seria y hay mucho loco en la calle. Tal vez no sabemos, miramos a una persona tan tranquila por ahí y resulta ser un descabellado y asesino en serie. Vivimos en Guatemala, esto pasa a diario, lamentablemente. La verdad sí, me dejó sin palabras. Estos 2 casos está bien fuerte y aún peor saber que, como mencionamos, que actualmente, incluso en este momento que ustedes están escuchando este episodio, puede estar pasando un secuestro. Sí, si entran a la página de Alba Kenneth, se van a asustar de la cantidad de casos que hay al día de desapariciones, específicamente menores de edad. Así que ya saben, si tienen pequeños o familiares conocidos, ahí siempre echarles un ojazo, quienes pasan por ahí. Por favor. Mantenerlos a la vista, porque no sabemos ahí de lo que puede pasar, pero hoy sí me dejaste callado, de verdad me dejaste sin palabras cuando estabas contando las historias. Ya ves por qué te dije que iba a ser fuerte este episodio. ¿Y por qué se tuvo que dividir en 2 partes? Porque es demasiado para darle corrido a todo. Ahora sí, tiene todo un sentido que lo hicimos en 2 partes, porque en un momento sí, de verdad, sentí cólera y un montón de cosas, pero imagínate, ya sabemos de esa historia. Qué tan fuerte estuvo que hasta nos pusimos del lado de Arzú. Es que vaya. De villano a héroe. Sí. Pero... nos pusimos del lado de Arzú y concluimos en que Tata Dios ahora es un héroe. Que no estaba tan loco como pensábamos. No estaba tan loco. Cada vez me sorprende más Guatemala. Pues bueno, ahí estuvo el episodio 43 dividido en 2 partes. Espero que... No espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya parecido interesante más bien. Y recuerden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier otra plataforma donde esté disponible Guatefornication. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guatefornication. Yo soy Kepma. Yo soy Uni Pérez. Y que los guíe el Cadejo.